cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder continuar en este lugar estudiando la palabra de Dios. Déjenme felicitarles por estar esta noche aquí, ¿no? Sí, gracias por haber venido y sobre todo entienden ustedes que venimos aquí para alabar a Dios, para alabar a Jesucristo, para pedirle al Espíritu Santo que nos dé palabras, que nos ayude a comprender este libro llamado la Biblia. En esta otra oportunidad vamos a seguir con Romanos 4, pero hoy vamos a hablar de un hombre conocido en la Biblia. Me refiero al rey David. Pablo en Romanos 4 va a hablar acerca del rey David. En las Escrituras se menciona muchas veces a David. Es más, Jesús viene del linaje del rey David. Y Pablo va a hablar acerca de este rey. Este rey es famoso no solo porque era un buen guerrero, no solo porque venció al gigante Goliat, sino también es famoso porque él, siendo rey, él pecó, ¿no? Él estuvo con una mujer que no era su mujer. Y para que nadie se dé cuenta, él inventó, planificó matar al esposo de esta mujer. No directamente, sino que lo mandó a la guerra, al frente de la batalla. Y al frente de la batalla generalmente las personas que iban al frente morían. Entonces este rey es famoso por eso, por haber cometido un adulterio y también homicidio. Entonces Pablo en Romanos, cuando trata del tema de la justificación por la fe, Pablo va a hablar de David, va a hablar de este rey. ¿Por qué será que Pablo habla de este rey? Sucede que muchas personas ven el tema de la justificación por la fe como un tema aburrido, un tema que trata sobre conceptos muy abstractos y que no llenan el corazón. Hay gente que denigra el mensaje de la justificación por la fe de Pablo de esa manera. La justificación por la fe es una teoría. No. Pablo se equivocó al hablar de ese mensaje, porque la gente necesita un mensaje más condescendiente con su problema. Hay predicadores que creen que la gente necesita un mensaje más actual. Yo necesito un mensaje que me llene, dicen algunos, ¿no? ¿Yo para qué quiero ese mensaje de justificación por la fe, tanta teoría? Yo necesito algo puntual, algo que satisfaga mis necesidades, ¿no? Entonces de esa manera hacen a un lado la enseñanza de Pablo, ¿no? Porque creen que el mensaje de la justificación por la fe no es tan relevante, que no cubre las necesidades que tenemos los seres humanos o las personas. En esta noche vamos a ver nosotros que el mensaje de la justificación por la fe, aunque es jurídico y legal, estamos hablando de un decreto, de una declaración de que Dios te declara justo. Sin embargo, también sus efectos llegan hasta nuestras emociones. El mensaje de la justificación por la fe alegra el corazón de la persona. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Romanos 4. Romanos 4, miren lo que dice Romanos 4, el verso 6. El tema es la felicidad del perdón. La felicidad del perdón. Romanos 4, 6. Dice así la Escritura hasta el 8. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice: dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Aquí está mencionando a David. David también habla de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras.
Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Esa palabra dichoso es feliz. El hombre a quien Dios no atribuye justicia debe rebosar de felicidad, de júbilo, de alegría. Por lo tanto, la justificación por la fe no solo es un concepto, sino que la persona que escucha el mensaje de la justificación por la fe es una persona que vibra, es una persona que emocionalmente grita de alegría. Cuando Pablo está hablando de David, está citando el Salmos 32. Él está construyendo el mensaje de felicidad o felizmente justificados sobre la base de Salmos 32. Vamos un ratito a Salmos 32. Les menciono un poquito el dato histórico sobre el Salmo 32. La mayoría de comentaristas nos dicen que el Salmo 32 fue escrito por David después de su caída. ¿No? Saben que la caída del rey David fue aparatosa. No, el hecho de estar con una mujer que no era su mujer y para tapar su pecado cometer homicidio. Es decir, el salmista David estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Inclusive cuando uno lee el Salmo 35, él habla cómo estaba o 38, cómo estaba su espíritu cuando cayó, ¿no? Cómo estaba su espíritu. Él menciona que él estaba abatido, ¿no? Es decir, estaba destruido. Fíjense solo una mirada rápida, el 38:3 de Salmos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay salud en mis huesos a causa de mi pecado. Mis iniquidades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Mis llagas hieren y supuran a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Para sentirse de esa manera, o sea, el hombre está pero hecho pedazos. Ando enlutado todo el día. Hoy se conoce eso como depresión. No tenía esperanza. Dice, sus iniquidades también están como una carga pesada sobre él. Esto es el sentimiento de culpabilidad. Ha pecado y se siente culpable. ¿Qué más dice? Miren lo que dice el 18. El verso es 8. Estoy debilitado, del todo molido, y gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Qué expresiones? No, esto no solo es poético, es el verdadero sentimiento que estaba pasando el rey David. Era su experiencia, él se sentía molido. ¿Y qué más dice? En gran manera. Dice, Señor, ante ti están todos mis deseos, mis suspiros no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y hasta la luz de mis ojos me falta. Qué terrible. Estoy debilitado. Mis ojos me faltan, ya no puedo ver. Ya no veía. Pues yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así. Pero para entender la justificación por la fe hay que entender su opuesto, la condenación. Él se sentía culpable porque realmente él había cometido pecado. Ojo, y estamos hablando de un escritor de la Biblia, de alguien que estaba del Espíritu Santo. Imagínense qué tan terrible caída. Ahora está pasando por esa situación, ¿no? Aquí podemos ver que hay una tortura. La tortura mental. Él se está torturando mentalmente, ¿no? Está dialogando con su diálogo interno, digamos así. Internamente él está dialogando, ¿no? Entonces eso lo está martillando y lo está acabando, pulverizando al hombre. Es como que si estuviera muerto en vida. Estoy enlutado todo el día. Es una carga pesada la que tengo. Se ha debilitado mis fuerzas. Mis ojos ya casi no pueden ver la luz.
Fíjese otra expresión ahí mismo, en este salmo. Miren lo que dice. Sí. El 14. Soy como el que no oye y en su boca no hay respuesta. No oye y no hay respuesta. O sea, es una situación muy caótica que está pasando el salmista David. Se siente condenado. Sabe que ha ofendido a Dios. Sabe que la paga del pecado es la muerte, porque él habla de la ira y que merece la ira divina. Es en esta situación deprimente que el salmista David escribe el Salmo 32. Y vamos a darle una somera chequeada, ¿no? Salmos 32. Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando acerca del perdón de Dios. ¿En qué consiste el perdón de Dios? Primero, dice que dichoso, feliz el hombre a quien Dios perdona su transgresión o su pecado. Es decir, Dios ha perdonado su pecado, no lo toma en cuenta. Ese hombre a quien Dios le ha perdonado debe sentirse feliz, debe gritar de alegría, porque Dios ha perdonado su pecado. Entonces, el tema de la justificación por la fe no es solo un concepto, sino que la persona que escucha que Dios ha perdonado sus pecados, como efecto o consecuencia, esa persona recupera la felicidad, recupera la alegría. Ahora hay ganas de seguir viviendo, porque Dios ha perdonado sus pecados. ¿Qué otra cosa nos da dicha también? El verso 2. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. En otras palabras, que no tiene en cuenta lo que hiciste. No culpa, no te está condenando por tu pecado, porque Él ha decidido sobreponer sobre el pecado el perdón. Entonces esa persona a quien el Señor no le culpa de pecado, esa persona es dichosa, debe estar llena de alegría. El siguiente, ¿qué más dice? Dichoso el hombre a quien el Señor también cubre sus pecados. No, otra cosa es cubrir. ¿Sabes? La palabra cubrir es para que otros no vean, ¿no? Imagínense la vergüenza, sí, la vergüenza que uno pasa cuando el pecado es expuesto. Sí, es una tremenda humillación, una terrible vergüenza. Pero Dios ha decidido cubrir. Entonces, de manera que las personas, cuando está cubierto, van a ver solo ejemplo de moral, van a ver un ejemplo de conducta, van a ver que es una persona buena porque el Señor ha decidido cubrir. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace el Señor. El Señor ha perdonado nuestros pecados, ¿lo creen? Amén. Y eso nos debe dar alegría porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. No es que lo va a perdonar. No, el Señor ya ha perdonado. ¿Por qué perdonó nuestros pecados? Porque el Señor Jesucristo ya murió en la cruz. Entonces nuestros pecados han sido perdonados. Nuestro pecado también ha sido cubierto. Sí, nuestro pecado ha sido cubierto. Nosotros deberíamos ser espectáculo, vergüenza. Deberíamos ser humillados, pero Dios ha cubierto nuestros pecados, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y con la sangre de Jesús, nuestros pecados han sido cubiertos. Con la vida de Jesús, nuestra vida entonces es escondida en la vida de Jesús. En la justicia de Jesús, nosotros somos presentados como verdaderamente justos y santos. Entonces, Dios ha cubierto tu pecado. A veces nuestros pecados nos traen sentimientos de culpa, pero créame, la palabra de Dios dice que el Señor ha cubierto tu pecado. ¿Qué más, aparte de haber cubierto nuestro pecado? No nos culpa de pecado. No, el Señor, como nos ha perdonado, Él lo que ha hecho es llevar nuestros pecados lejos, lejos, y no nos tiene en cuenta. Entonces, cuando hablamos del perdón, hermanos, de la justificación por la fe, estamos hablando de un mensaje que trae alegría, porque en lugar de ser condenado, ha sido
justificado. En lugar de pasar vergüenza y humillación, Dios ha cubierto tu pecado. En lugar de sacarte en cuenta tus pecados, el Señor no los tiene en cuenta. Entonces, cuando hablamos del mensaje de la justificación por la fe o del Evangelio, quiere decir que Dios ha decidido no tomar en cuenta tus pecados, sino que los ha cubierto. Ahora, ¿cuál es la expresión del salvado? Está en el verso 11 del 32:11 de Salmos. Miren: alegraos en el Señor y gozaos justos, cantad todos vosotros los rectos de corazón. Este ya es la consecuencia del perdón. ¿Qué tiene? Cuando habla del justo, aquí está hablando del perdonado, del justificado, al que el Señor ha atribuido justicia. ¿Cómo debe estar el justificado? ¿Cuál debe ser sus sentimientos hacia Dios? ¿Cómo debe sentirse el justificado según Salmos 32:11? Primero dice alegres. Aquí hay tres cosas. Debes alegrarte. Y esta palabra alegría, ¿sabes de dónde viene? Viene de una alegría, de una pasión alegre descontrolada. Cuando tu equipo de fútbol ganó, entonces tú estás con una pasión, tú estás con una alegría descontrolada. Nadie te puede parar porque tú estás disfrutando de alegría. Esto es lo que expresa este salmo, ¿no? Alegraos, justos, porque Dios os ha perdonado. Es decir, prorrumpan en alegrías, emociónense. Hermanos, el cristiano que ha sido justificado debe ser la persona más feliz de la tierra. Va a tener dificultades y problemas, pero él es feliz porque Dios en su decreto divino le ha declarado justo. Alégrense. ¿Qué otra palabra usa allí el salmista aparte de alegría? Gozaos. La palabra gozaos quiere decir griten. Y a veces en la iglesia nos prohíben gritar, ¿no? Sí, hermana, dígame. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Amén. Hermanos, nosotros no podemos impedir a alguien que grita de alegría y da hosanas a Jesús y alaba a Jesús y aplaude a Jesús, porque es Jesús el quien jugó el partido de la vida eterna. Es Jesús el quien ganó la victoria. Entonces nosotros debemos, Él es nuestro ídolo, Él es nuestro jugador favorito. No hay nadie como Él ganó el partido, Él metió el gol y gracias a Él nosotros entonces hay que gritarlo de alegría, ¿no? Hermano, en el cielo tú no vas a estar así, no. Sí, no, o allí así. No, hermano, el cielo va a ser un lugar de alegría, de una dicha indescriptible, donde la gente gritará y clamará al Señor por lo tanto que ha hecho por nosotros. Y si eso va a ser en el cielo, ¿por qué no aquí? Yo no digo que haya un vocerío, sino estamos hablando de la alabanza al Señor con toda libertad, sino cohibiéndonos, sino con libertad. A veces nosotros cantamos fríamente, no, con toda la alegría. Es para el Señor. ¿Acaso en el estadio tú estás frío cuando estás en el estadio? No, tú si gana tu equipo estás pero re feliz, contento, aplauden, ¿no? Entonces aquí vemos gritar de alegría. La tercera cosa, después de gritar, ¿qué dice? Cantad vosotros cánticos al Señor. Cantar, pero este es un canto de júbilo, no es un canto triste, no es un canto en un cortejo fúnebre, es un canto de alegría, de júbilo, porque la victoria viene del Señor. Entonces esto enseña Romanos 4, bienaventurado el Señor a quien no inculpa de pecado, bienaventurado el Señor a quien ha perdonado sus pecados. Entonces la verdad de la justificación por la fe, hermanos, no es una teoría abstracta, carente de sentimientos, emociones. No, la verdad de la justificación por la fe es una verdad que te lleva a la adoración, que te lleva al júbilo, que te lleva a gritar, que te lleva a hacer fiesta,
que te lleva a estar siempre contento y a cantar con todo tu mente y tu corazón al Señor. Esa es la verdad de la justificación por la fe. Nos lleva a adorarle al Señor libremente, porque le estás adorando a Él, no a otra persona, ¿no? Al Rey de Reyes, al que ganó la victoria. Cuando uno lee, miren, con esto terminamos, Apocalipsis, vamos un ratito a Apocalipsis, por favor. Uno lee Apocalipsis y uno ve allí cómo es la adoración. Apocalipsis 5, ¿no? Miren lo que dice. Miren lo que dice, 5:8 en adelante. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: oh nuevo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Cómo creen que es este canto? Cuando le están diciendo a Jesús digno. Esto no es una canción frívola o muerta. Esta es una canción de victoria con todos los de la ley, con toda la alegría, con todo el júbilo. Le están gritando a Jesús: digno, digno, digno eres de tomar el libro porque tú nos has redimido. Es con toda la pasión, con toda la emoción le están diciendo. Sí, eso es, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué? Dice el 10, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, hermanos, el cielo prorrumpe en alabanzas y cánticos hacia el Cordero de Dios. Lo mismo también aquellos que hemos entendido la verdad del Evangelio de la justificación por la fe, entonces también debemos alabar al Señor con todo el corazón. No tristemente, sino debemos tener estos coros de alegría y de victoria. No por la victoria que tengo día a día, sino por la victoria que Él logró en la cruz del Calvario. Esa victoria de la cruz del Calvario me lleva a mí a una plena adoración. Los cristianos no somos entonces tristes, somos personas contentas y felices. Tenemos una vida plenamente feliz. A pesar de los problemas que puedan pasar en la vida, sin embargo, el cristiano sabe en quién ha depositado su confianza. No se amilana, el cristiano sigue avanzando porque sabe que tiene un Dios ganador y no tiene miedo del futuro porque sabe que también el futuro ya ha sido asegurada por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios, hermanos, nos siga bendiciendo y que podamos contagiar a los hermanos con este espíritu de alegría y de gozo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias.